lo más granado, lo más selecto de la santa, a donde no ha llegado, yo creo, ningún otro maestro espiritual. Sí ha llegado también, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Me refiero a la descripción en cuanto a la lengua humana, la pluma humana, puede alcanzarlo, del matrimonio espiritual. Pero nadie con la chispeante espontaneidad y el gracejo y la fluidez y la transmisión tan vivaz de una experiencia personal como lo hace Santa Teresa. Y esto ella lo hace en el libro que hemos dejado para el final, porque el tratamiento de las obras mayores lo hemos programado cronológicamente y por tanto hemos dejado para el final el castillo interior, las moradas del castillo interior. Este libro, que es el libro cumbre de la literatura espiritual mística de todos los tiempos, como repito, hay otros que puede que tal vez toquen estos temas con mayor precisión teológica y técnica de las que carecía Santa Teresa. Bueno, no carecía del todo, pero carecía de una formación técnica académica. Por tanto, otros lo tratarán con mayor precisión. Pienso, por ejemplo, porque además hay toda una evolución en el pensamiento y todo un aquilatamiento en los conceptos y en los términos. Pienso, por ejemplo, en el Padre Arintero. Pero repito una vez más, la transmisión, lo que tiene de frescura, de espontáneo, de totalmente transparente y personal, de experiencia de Santa Teresa, es único este libro de las moradas. Porque no hay en él nada que huela a técnico, a académico, sino que todo es vida. Y por eso, en este sentido, es insuperable. Su composición es asombrosa porque humanamente es un milagro considerar que fue compuesto en 6 meses este libro, de los cuales el tiempo hábil que utilizó la santa fueron poco más de 2 meses. Es un libro extenso. Empezó en Toledo, una vez más Toledo, el día de la Santísima Trinidad, 2 de junio de 1577, 62 años de edad, 5 antes de morir, 5 después de haber alcanzado el matrimonio espiritual, 15 después de haber empezado su reforma y unos 20 y pocos después de haber llegado al desposorio espiritual. Aquí está la santa, en ese cenit absoluto de su vida, como esposa de Jesucristo, o sea, como alma llevada a las cumbres de la mística, como fundadora carismática con una misión extraordinariamente nueva y original en la Iglesia, y como maestra de espirituales, porque da cuenta en su haber un magisterio amplio, rotundo, profundo, riquísimo, como son el libro de la vida, el camino de perfección y las fundaciones, casi más de la mitad de las fundaciones. Y después tantas cartas y escritos breves, la visita de descalzas, las constituciones, en fin, ya es una maestra consumada. Y aquí es cuando hemos de verla empezar a escribir el libro de las moradas, procedente, además, en una época de su vida en la cual su alma, si humanamente lo consideramos, nos parecería estar zarandeada por una galerna diabólica, porque es todo aquello que describimos un poquito someramente ayer, el ataque furibundo a su reforma, las calumnias de eclesiásticos de altísimo rango sobre ella, sobre sus monjas, sobre sus frailes.
O sea, era la furia de Satanás desatada. Y entonces eso no se percibe para nada en la composición de esta obra. Parece que está en el culmen de su paz. Algo retrata de todo esto cuando describe los trabajos de las almas de las sextas moradas. Pero entonces ella ha estado un año en la fundación de Sevilla, pasando las de Caín en Sevilla. Ahí lo pueden leer en el libro de las fundaciones, en Tiempo y Vida de Santa Teresa y todo. Sale de Sevilla, hay actos de desprendimiento en la vida de la santa, de todos los santos, que son sencillamente apabullantes. O sea, el día que se estrena la casa nueva que le compra a su hermano, que es una de las casas buenas, de los mejores puestos de Sevilla, a la santa le gustaba que las monjas fueran muy pobres, pero que no vivieran mezquinamente, que las casas fueran buenas, suficientes, amplias, que tuvieran buenas vistas, como he dicho muchas veces, era muy importante para ella, porque los agobios no son buenos. Y en fin, que fueran casas en buenas zonas, para que fueran conocidas, en fin. Pues estrenan la calle de Sevilla, la calle Pajería, que hoy se llama Zaragoza. Tiene lugar la inauguración, el traslado de las monjas de la antigua casa, y le echa la bendición ella al obispo, que se le pone de rodillas, al arzobispo don Cristóbal Vela, echan fuegos artificiales, agua de olor en la fuente de la casa, todo es a lo grande, como es Sevilla. Y esa misma noche, cuando las ha dejado instaladas allí a sus hijas, como una gatita suave, ella se va. No está ni un día más para recibir más parabienes de Sevilla, la que tanto había sufrido durante un año. Cuando ha hecho lo que tenía que hacer, esa mismísima noche se marcha. Y se marcha de noche, además, para que no le den despedidas ni nada. Entonces, parando en Almodóvar del Campo y en Malagón, llega la madre a la ciudad imperial el 24 de junio. Claro, los viajes eran entonces, figúrense, y además parando, que en cada sitio de estos paraba 4 o 5 días o 7, y llega a la ciudad imperial el día de San Juan, el 24 de junio de 1576. Y aunque ella se dirigía a San José de Ávila para quedarse a modo de cárcel, como le había mandado el capítulo de Piacenza, sin embargo su estancia en Toledo se prolonga más de lo previsto. Un año largo, hasta mediados julio de 1577. Y entonces se da a escribir, porque a los conventos que ella llegaba y que había fundado, esto también es muy interesante notarlo, ella no era priora. Por muy fundadora que fuera, la priora era la que mandaba, y ella le pedía las licencias a la priora, y ella no ocupaba el sitio de la priora ni nada. Claro, la agasajaban y la quería la fundadora, pero ella dejaba que la comunidad siguiera su curso, gobernada por la priora que habían elegido. Como ella estaba libre de oficios, aunque donde estaba iban a visitarla muchísima gente, pero en fin, llevaba su vida regular, pues tenía tiempo y se dio a escribir en Toledo. Y además de muchísimas cartas, concluyó la visita de Descalzas. Y un poquito después, en noviembre, las fundaciones. El segundo gran bloque de las fundaciones lo escribe en Toledo, como decíamos ayer. Y lo último que compone la madre en aquella celda toledana tan agradable, con una ventanita que daba a la huerta, una vista muy bonita, es las moradas del castillo interior. A los 5 meses lo retomará en Ávila para rematarlo un mes después, el 29 de noviembre del mismo año 1577. De manera que le dedica un mes en Toledo y un mes en Ávila, aunque el arco de la composición abarca 6 meses. Pero lo que dedica es eso, asombroso para un libro de esta índole. Ana de Jesús, esa gran priora que hemos citado tantas veces, que lo fue de Madrid, la primera editora con Fray Luis de León de las obras de la Santa, depone en el proceso de canonización que al escribir la Santa Madre las moradas del castillo interior, obedecía a un mandato de Dios, por lo cual andaba con tanta oración y noticia de lo que el Señor quería en él escribiese, que hasta el nombre que había de poner en el libro le había dicho. La propia autora lo asevera en una carta: hízose por mandato del vidriero, Dios nuestro Señor, el vidriero, el joyero.
y parécese bien a lo que dicen. Aunque en la misma declaración dice la Madre Ana de Jesús que el doctor Velázquez, canónigo, confesor de la Santa en Toledo, después obispo de Osma, con gran imperio la sujetaba y mandaba cuanto había de hacer, y así la hizo escribir este libro. En el mismo libro, ya mediado, declara la Santa su convicción de que las causas segundas que la movieron a escribirlo eran impulsadas por la causa primera, la voluntad del mismo Dios. Satisfecha ella de haber ordenado nuestro Señor que me lo mandasen escribir, para que puestos los ojos en el premio y viendo cuán sin tasa es su misericordia, pues con unos gusanos así quiere comunicarse y mostrarse, olvidemos nuestros contentillos de la tierra y corramos encendidas en su amor. Por lo tanto, ¿quién le manda a escribir el libro? ¿El doctor Velázquez? ¿Dios nuestro Señor? ¿Es ella misma que tiene ese volcán y tiene que plasmarlo? Pues he aquí que llega Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios y es el que se cuelga la medalla. Él se atribuye el mérito de haber sido el que le manda a escribir las moradas, porque evocando una conversación en el locutorio de Toledo con la Madre Fundadora, el 28 de mayo de 1577, ya llevaba casi un año en Toledo la Santa Madre y le quedaban 2 meses, dice: siendo yo su prelado y tratando en Toledo una vez muchas cosas de su espíritu, ella me decía: oh, qué bien escrito está ese punto en el libro de mi vida que está en la Inquisición. No olvidemos que el original, por parte y parte de la princesa de Éboli, lo tenía el gran inquisidor don Gaspar de Quiroga, que luego fue arzobispo también de Toledo, y le dijo el padre Gracián: no hace falta que lo recojamos, mejor que lo tengan ellos para que no siga corriendo. Y nunca recuperó el original de su vida, y había copias, pero ella no lo tenía. Qué bien escrito está ese punto. Estaban hablando de oración, y dijo ella, Gracián: eso lo tengo en el libro de mi vida muy bien escrito. Y entonces, dice Gracián, yo le dije: pues que no le podemos saber, haga memoria de lo que se le acordare y de otras cosas, y escriba otro libro, y diga la doctrina en común, sin que nombre a quien le haya acaecido aquello que dijere. Y así la mandé que escribiese este libro de las moradas, diciéndole, para más la persuadir, que lo tratase también con el doctor Velázquez, que la confesaba algunas veces, y se lo mandó. Aún así la madre replicaba, pese a la mucha importunación con que Gracián la persuadía: ¿para qué quieren que escriba? Escriban los letrados que han estudiado, que yo, que soy una tonta y no sabré lo que me digo, pondré un vocablo por otro, ¿con qué haré daño? Hartos libros hay escritos de cosas de oración, por amor de Dios, que me dejen hilar mi rueca y seguir mi coro y oficios de religión como las demás hermanas, que no soy para escribir, ni tengo salud ni cabeza para ello. Pero en fin, Teresa se pone manos a la obra, que compondrá increíblemente a ratos perdidos en aquellos meses de 1000 preocupaciones y sufrimientos por la persecución que sufría su reforma, y según era habitual en ella, robando tiempo al sueño y llena de enfermedades, con la cabeza con un ruido y flaqueza tan grande que aun los negocios forzosos escribo con pena. Habla varias veces del ruido que tiene en la cabeza, como ríos caudalosos, como aguas que se despeñan, como pajarillos y silbos, no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, donde dicen que está lo superior del alma. A pesar de ello, dicen los testigos, escribía tan apriesa y velozmente como suelen hacerlo los notarios públicos. María del Nacimiento la ve escribiendo con rapidez, absorta en Dios, el rostro encendido. Otra monja vio en su hombro, mientras escribía, alear una paloma blanca. Y aquí viene la iconografía de Santa Teresa, con el Espíritu Santo dictando. Otra vio el folio vacío y de repente que estaba lleno. En fin, cosas de monjas si se quiere. Pero ellas estaban convencidas de que ahí había algo sobrenatural en la composición de este libro de la morada, que no observaron en la de los otros. Como de todos sus libros son destinatarias sus monjas, que tienen necesidad de quien algunas dudas de oración las declare, y le parecía a quien esto me mandó escribir que mejor se entienden el lenguaje de unas mujeres a otras, y con el amor que me tienen les haría más al caso lo que yo les dijese,
Por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré. Bien, es para sus monjas, pero es para todos nosotros, que como hemos dicho ayer, estamos llamados a alimentarnos de su celestial doctrina. Vamos a ver muy sumariamente, claro está, el mensaje de cada una de las 7 moradas. A ella se le ofrece, dice ella, que no lo busca, que no es un discurso intelectual, sino que se le presenta la imagen que debe ofrecernos para que consideremos nuestra alma. Todo un castillo muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. En el centro y mitad de todas ellas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. La puerta para entrar en este castillo es la oración. Bien, sea original o no, es posible que ella tenga reminiscencias de lecturas, pero la imagen ha pasado a la historia de la espiritualidad como eminentemente teresiana y absolutamente feliz. La presencia de Dios en el alma del justo es una presencia diversa a las otras. No es la presencia de inmensidad por esencia, presencia y potencia. No es la presencia de la presencia eucarística. No es la presencia en la comunidad, en la palabra de Dios, etc. Es una presencia que al ser por gracia añade 2 realidades: la filiación divina y la amistad divina. Y esas 2 realidades son las que nos invita Santa Teresa a disfrutar, como diría Santo Tomás de Aquino. La presencia por gracia en el alma nos da la potestad de disfrutar de la persona divina. Bien, al inicio de las moradas, ella avisa sobre la gravedad del pecado, la monstruosidad que es romper, ensuciar ese espejo del alma donde Dios se quiere reflejar, y de que los pecadores lo ensucian echando encima la pez de sus pecados, y que los herejes lo quiebran. Y después de hablar de la gravedad del pecado, habla ella de un tema que es recurrente, permanente en sus obras: el conocimiento propio. Pero la Santa Madre no plantea el conocimiento propio desde una introspección psicologista, autoevaluadora, autoexaminadora o autocontemplativa. Hoy se impostan así no pocas obras de oración. El otro día he leído casi la mitad, la otra noche tenían ahí en la capilla un comentario a las moradas. Como yo he hecho este mío, que no vale nada, que es el que tengo entre las manos, pero es el mío, pues por lo menos a mí me convence, por lo menos a mí. Pero yo he leído muchos, para hacer he leído muchos, pero ese que he visto ahí no lo había leído. Yo voy a leer este, a ver cómo lo plantea, y es de un irlandés, o irlandesa, yo no sé si era una, o uno, o une, que ahora ya no sabes. Y entonces la primera morada ocupa medio libro. El comentario a la primera morada ocupa medio libro. Tiene unas 300 páginas el libro. Y 140 era la primera morada. Fíjese, yo digo, ya no me ha dado tiempo a seguir las otras. Me hubiera gustado, por curiosidad, me hubiera gustado leerlo entero. Tiene cosas buenas, porque todo en la vida hay mezclado, bueno y malo. Tiene cosas muy aprovechables. Pero el 75% psicologismo. Es verdad que no podemos dejar la psicología, que la psicología es el alma humana, también hay que saber qué pasa en el alma, pero saberlo desde Dios, no desde nosotros mismos. Si solo estudias el alma humana como las heridas que tengo, los traumas, las cosas de mi infancia, la familia, todo eso es verdad, no se puede dejar a un lado. Hay que tenerlo en cuenta cuando se trata a las almas y se conoce a las personas, pero si te reduces solo a eso,
te quedas en un determinismo naturalista. Claro, tan malo es ponderar eso de una manera que casi se lo absolutiza, los condicionantes psicológicos, como olvidarlos por completo. Porque en ambos casos se deja de lado a Dios, también si se olvidan esos condicionantes psicológicos, porque Dios está detrás de ellos, pero está Dios. Entonces, el secreto de la Santa Madre es que todo eso lo tiene en cuenta, pero desde Dios. ¿Cómo plantea ella el conocimiento propio? Muy diversamente de cómo nosotros nos pasamos la vida haciendo el examen de conciencia. Y por eso nosotros, pues se nos caen los palos del sombrajo. Y nos vamos un poquito entristeciendo. Y cuidado que a los 40 años uno es responsable de su cara, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Como pasan los 20 y los 30 y los 40, y tú dices, pero ¿y yo todavía con estos pelos? Pues algunos se lo comportan de todo. Todavía con estos pelos, y claro, dice uno, y se te caen los brazos. ¿Por qué? Porque desde ti tú no puedes arreglar nada. De ti vas a creer siempre lo de ti. Entonces, ¿qué nos enseña la Santa en las primeras moradas con una insistencia preciosa, maternal, suave, como ella lo sabe hacer? El conocimiento propio es desde Dios, no desde mí. O sea, mirarme yo reflejado en el espejo de Dios. Es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos, pues mientras vivimos en la tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad. O sea, plantea las bases, conocimiento propio, no me lo abandonéis. Examen de conciencia, aunque ella no habla tanto de esto, no dice tanto, dice, al principio de la oración hágase la examinación de la conciencia, pero ella más bien le llama conocimiento propio. No es tan insistente como método necesariamente espiritual como por ejemplo San Ignacio, ¿no? El examen de conciencia y los apuntes, los cuadernitos, tantas victorias, tantas derrotas, eso no es teresiano para nada. Pero ella, el conocimiento propio sí. ¿Por qué? Porque dice, esto es una maravilla, esto aquí. Es una maravilla. Estamos en la vida 13, 15, porque las moradas hasta la sexta hay que leerlas iluminadas por la vida y por el camino de perfección. Yo es lo que he tratado de hacer en este comentario. Iluminada por toda la doctrina de la Santa, porque ella se supera a sí misma en las moradas. Pero se supera sobre todo la sexta y la séptima. En las anteriores sistematiza de otra manera, con mucha más perfección, pero los temas ya estaban tratados en la vida. Por eso ella, hablando con Gracia, le dice que bien puesto está ese punto en el libro de la vida, y como no lo tenemos ni lo podemos tener, escríbalo de nuevo, pero ya con la experiencia que Dios le ha dado y con otra estructura. Entonces en la vida 13 dice ella que el conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar, mas hase de comer con tasa. Hase de comer con tasa el pan del conocimiento propio. Si un alma de oración, su oración la convierte en examen de conciencia, más que contemplar a Dios, se está contemplando a sí misma. Porque después que un alma se ve ya rendida y entiende, claro, no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga, lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí? El conocimiento propio, como hay que vivirlo, es desde Dios. Una vez que ya nos hemos humillado delante de Dios, dice la Santa, ¿para qué gastar más tiempo? Tener el pan ahí, pero comerlo con tasa. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Esta es la receta de la primera morada. Esta es la receta del examen de conciencia, de la confesión, del conocimiento propio, de la humildad verdadera. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Pero mirándole a él. No a mí, ni al otro.
Hay almas que el conocimiento propio lo fomentan mirando a otro al que tienen por modelo o por antimodelo. Señor, yo quiero ser como ese. Y no, Señor, no, que no me hagas caer en lo que estoy viendo este otro todos los días. Esas posturas son horribles. Porque estamos usurpando el lugar de Dios. Por uno a quien admiramos o a quien detestamos. Me da lo mismo. Pero lo que tenemos es que mirar a Dios. Y en definitiva, esto coincide de lleno con la receta ignaciana. A San Ignacio se le considera mucho más voluntarista, como he dicho antes, en esto del examen. Pero al final, ¿qué es lo que San Ignacio pide al ejercitante? Hacer un coloquio con Cristo crucificado, afectándome mucho, dice él, dejando correr el afecto y preguntándome, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Pero con mi mirada no en mí, sino en el crucificado. Y con el trasfondo de lo que dice San Ignacio de Antioquía, amor meus crucifixus est. Mi amor está crucificado. Bueno, pues para esto el requisito primordial, según la Santa Madre, y lo repetirá en todos los capítulos de todas sus moradas y en todos los de todas sus obras, es la humildad. La humildad. La Santa Madre es maestra de oración, habla constantemente de la oración, explica la oración como nadie, los despliegues maravillosos del alma, las potencialidades del alma humana como nadie, pero todavía casi más que de oración, habla de humildad porque constantemente para aseverar y apoyar lo que está diciendo de oración, habla de humildad, pues si no, no es posible. Y ya hemos visto las condiciones que ponía en camino de perfección para oración. Amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza a todas, la humildad. Bien, otra enseñanza de las primeras moradas, a ver si me da tiempo a las 7, pero lo diré telegráfica ya, porque vamos a tener una sola plática ahora un poquitín más larga, pero una sola. Y un requisito indispensable para entrar en este castillo del alma, para dejarse hacer por Dios. Y cuidado con esto que somos tributarios de espiritualidades muy filojansenistas y muy de ir con la lengua afuera y muy de construirnos un Dios más exigente de lo que es Dios en realidad. Entonces, las cosas del alma se han de considerar, dice la Santa Madre, con plenitud, anchura y grandeza. Esto es una nada. Hay que insistir mucho en esto, porque muchas almas de oración y muchas almas religiosas viven con el corazón comprimido, con el corazón angustiado. No se acaban de enterar de que Dios es Dios. No se acaban de enterar de que Cristo ha resucitado, de que los ama. Las cosas del alma se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza, porque un alma apretada no puede servir bien a Dios. Si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Bien, sobre esto podría hablar mucho y muy largo, pero bien, termina las primeras moradas subrayando, como subrayará en todas, humildad y caridad, sin lo cual no hay oración. Primacía de la caridad, la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Con que las primeras moradas quieren decir que el alma, cruzando la cerca del castillo que ella llaman, el foso, que está rodeado de sabandijas y fieras ponzoñosas del mundo, que son las pasiones, los pecados, las frivolidades, las mundanidades, el alma da un salto, entra en sí misma, rechazando el pecado, busca a Dios por la gracia y ha dado ya el primer paso. Y queda deslumbrada por la hermosura que descubre en sí misma, la belleza del alma, el castillo luminoso. Las segundas moradas son las más breves de todas, solo un capítulo, y son las moradas de la perseverancia, donde la Santa nos dice, no desaniméis, porque si una vez que habéis entrado en el castillo volvéis atrás, no hacemos nada. De estas hay muchísimas almas, muchísimas, que están metidas en los fangos, en los vicios del mundo, y un buen día se las invita a ir a misa, se tiene una conversación, se les da un libro, y sienten cierto atractivo, pero es la semilla sembrada al borde del camino, o que se la comen los pájaros, o que la ahogan las zarzas, o que se la lleva el viento, y aquello no dura nada. Total, que han vuelto a saltar la cerca del castillo. No han escuchado los llamamientos divinos, que es lo que dice aquí la Santa, que empieza el Señor a llamar de muchas maneras, por sermones, por buenas conversaciones,
y a veces hasta con una llamada interior que no se puede resistir. Es precioso como lo dice. Tienen tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Y es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le mandan. Ese luego en España ahora se usa mal, porque decimos luego, quiere decir al cabo de 2 horas o de 2 días. Y el luego es como se usa hoy todavía en México y en otros países, inmediatamente. Luego, que dicen en México, luego. Pues eso, inmediatamente. Es como el luego de la Santa Madre es eso, ya, ahorita. Bueno, la ahorita mejor no ampliar, la ahorita de México es dentro de 4 años, pero el luego es inmediatamente. Esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le mandan. Y así es más trabajo que no lo oír. No digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después en los grados superiores de oración, sino con palabras que oyen a gente buena, o sermones, o con lo que leen en buenos libros, y cosas muchas que habéis oído por donde llama Dios, o enfermedades, trabajos, y también ya en las segundas moradas, Eddie Stein lo comenta y no lo dice. Pero Eddie Stein aquí, yo no estoy de acuerdo con ella. Tiene un comentario a las moradas muy bonito, pequeñito. De aquí no lo dice, pero la Santa lo dice. Dice, con toda clase de lo que llamaríamos gracias actuales. La gracia actual te llama el Señor, que se te muere un amigo, o que tienes un revés de fortuna, o que conoces a una persona que te ayuda, o que un buen libro, lo que sea. Una gracia actual, eficaz. Pero también puede ser sin mediación, dice la Santa. Y también, esto es maravilloso, también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en oración, sea cuan flojamente quisierdes. Usted está en oración dormido, aburrido, incapaz, distraído, sin ganas de hacer oración. Voy a decir una barbaridad, cuidado, sin creer en Dios. A veces está uno en oración que dice, Señor, si es que estoy aquí, que yo no sé para qué estoy, que es una sensación como de amorfo, estás así. Bueno, pues en esos ratos enseña al Señor una verdad que tú no te estás enterando, pero al cabo de un día o de un año, ahí está lo que te ha enseñado. Ahí está. La Santa es fantástica, dice, no hayáis miedo, que un alzar los ojos al cielo con acordaros de Él deje sin paga. El Señor lo tiene todo en cuenta. Lo que pasa es que nosotros somos unos pelagianos y unos perfeccionistas asquerosamente insoportables. Y nos parece que cuando completamos el folio con la perfección de un pergamino es cuando Dios está contento. Y a veces es el día que peor hemos hecho oración. Somos así. Nos han enseñado desde pequeños a ser resultadistas, a ser utilitaristas, practicistas, pragmáticos. Y eso con Dios no va. Dios no se encuadra en nuestros cartesianismos, es otra cosa. Con Dios eso no va. Dios nos enseña como le da la gana a Él y no podemos nosotros aplicarle a Él nuestras categorías ni exigirle aceptar nuestros parámetros, sino que nosotros tenemos que perdernos en los suyos. Una verdad que enseña en la oración, sea cuan flojamente quisierdes. La Santa es el colmo de la comprensión. Una Santa Madre dice que en las séptimas moradas no le pasaba eso, que vienen rachas de todo. Lean el capítulo 30 de la vida de la Santa Madre y se van a consolar extraordinariamente, porque ahí se describe ella, cuando está en los últimos grados de oración, como que está hecha un puro desastre, que le parece que no tiene a Dios, que no sabe nada de Él, que a la gente no la quiere ver delante porque se la querría comer. Dice, hay días que viene que me querría comer a todo lo que se me pone delante. Lo dice la Santa Madre. El capítulo 30 de la vida es una maravilla, de los que a mí más me gusta, de los que más me animan. Bueno, total, que estos son los llamamientos de Dios en la segunda morada. ¿Qué se requiere? Perseverancia y buenos deseos, y madurez afectiva, dejarse de andar por casas ajenas, dejarse de mendigar a puertas de gente pobre, dejarse de buscar a Dios en donde no está Dios, sino buscarle a Dios, no por los consuelos de Dios, y unión con la voluntad divina y mortificación, y antivoluntarismo, no ha de ir a fuerza de brazos, dice la Santa Madre. Terceras moradas. Las terceras moradas son las del temor de Dios, pero no del temor servil,
del que teme a Dios porque le pueda mandar al infierno, sino del temor filial, del que teme a Dios por la terrible posibilidad de ofenderle, de desagradarle, del temor que continuará en el cielo. Porque el temor de Dios es don del Espíritu Santo, el último de los 7, el menos perfecto, pero viene a perfeccionar el primero, que es el más perfecto. Inicium sapientiae timor Domini, dice el Salmo. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que el temor, séptimo don, perfecciona el primero. Y perfecciona la virtud de la esperanza. Bueno, pues el temor filial de Dios, el temor de Dios, permanece en el cielo. ¿Y cómo? En el sentido de temor reverencial, en el sentido de adoración. Esto es muy difícil hacerlo entender hoy a la gente. Hoy la gente no se pone de rodillas ya ni en misa siquiera, ni para confesarse, ni nada de nada. Los curas le hemos quitado a la gente el sentido de adoración. Tremunt potestates. Las potestades es el coro de los ángeles que manifiestan, que expresan el poder de Dios. Las intervenciones a destra de la Trinidad en el mundo las hace por medio de las potestades, de aquellos tronos que expresan su potencia, su poder. Bueno, pues aquellos tronos, mejor dicho, aquellos coros angélicos. En las potestades habrá miles y miles de trillones y de cuatrillones de ángeles, cada uno de los cuales agota su especie. Esto es una cosa para volverse loco, no hace falta más. El mundo de los ángeles. Volverse loco. Yo cuando salgo por las noches miro las estrellas, el mundo de las estrellas, eso me sobrecoge a mí. Digo, ¿pero qué es esto? Ese cielo. Y que muchísimas de las estrellas que yo estoy viendo ya hace miles de años que no existen. Pero están a una distancia tal que aun siendo la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por hora, todavía su luz está llegando a la Tierra y hace ya miles de años que no. Eso es una cosa para volverte loco. Bueno, pues las estrellas no es nada al lado de los ángeles. El mundo de las estrellas no es nada al lado del de los ángeles. Los ángeles están aquí y están junto al sagrario. Cada sagrario tiene su ángel, cada institución tiene su ángel. El superior tiene los ángeles, por suyo y por superior, y así sucesivamente. Bueno, pues los ángeles, 9 coros. Pues el coro de las potestades, que es la fuerza de los ángeles, dice el prefacio, tremunt, tiemblan las potestades ante Dios, tiemblan. Ese es el temor reverencial que ha de pedir el alma para vivir en actitud de adoración. Ustedes son adoradores, su vida es adoración a la Eucaristía. Y la adoración es eso, es sencillamente una confesión del corazón, lo de Catalina de Siena. Yo soy quien no soy ante ti, que eres el que eres. Y eso me produce un temblor reverencial que no me quita confianza, que es la mezcla de ir a reposar mi cabeza en el corazón del Maestro y al mismo tiempo temblar de admiración y de adoración ante su majestad infinita. Eso es. Pues esa es la actitud de las segundas moradas, el temor de Dios. O sea, mejor dicho, de las terceras moradas. Pero hay otra actitud. Las terceras moradas son muy buenas, pero son muy malas. Porque el alma ya ha perseverado en las primeras moradas, ha dado el salto del mundo al castillo, en las segundas ya ha dicho tengo que permanecer aquí, ya lleva su plan de vida, su oración, su cosa, y las almas de tercera morada es una linda disposición, dice la Santa Madre. Llevan su horario, sus obras de caridad, sus horas de oración, sus buenas costumbres, pero por eso mismo se creen buenas. Se creen buenas. Son almas muy concertadas. Todo está programado en la agenda. Y cuando el Señor desconcierta eso, estas almas ya se quedan testarazo y tentetieso. No saben ya para dónde tirar. ¿A quién las compara la Santa? Al mancebo del Evangelio, dice ella. Al que nosotros decimos joven rico. El mancebo del Evangelio dice, desde que estoy escribiendo esto, lo traigo al pie de la letra, al mancebo del Evangelio. ¿Qué pasa? No lo estoy encontrando aquí, sí. Desde que me comencé a hablar de esta morada le traigo delante, porque somos así al pie de la letra. Cuando San Mateo habla del joven rico, la palabra griega que usa, ya saben que los evangelistas escriben en griego, pues es neaniskos. Neaniskos es una palabra que no significa niño ni significa joven, como decimos nosotros el joven rico,
Bueno, lo del joven hoy es un problema, porque hoy dice, ha venido un joven a pretender, a querer ser novicio, ha venido un joven, ah sí, mire qué bien, lo que me alegro, ¿y qué edad tiene? Bueno, tiene 52 años, y es un joven. Hoy es un joven de 39 años, de 44 años, un joven. Antes el joven era hasta los 18 años, a los 20 ya era un señor, con su corbata, su sombrero, ya a ver, como el Charlie, con un señor. Pues ahora un joven ya cualquiera es un joven, con los tejanos, los zapatos tenis y los anillos aquí, el joven. Bueno, total, que el adolescente era adolescente, no era un joven ni un niño. ¿Cuál es la edad de la adolescencia? La edad de la inmadurez, la edad del pavo, la edad que todavía no está hecha la persona, la edad de los grandes proyectos, pero como castillos de naipes que se desbaratan enseguida. La etapa que Santa Teresa describe en estas moradas terceras corresponde a una suerte de adolescencia del espíritu, una generosidad primaria, un afán de seguridad ficticia, minado por la realidad de una inseguridad de fondo frente a las dificultades que sobrevienen en el camino, arrogancia mal disimulada, fe secreta en la fuerza de uno mismo, convicción de que la vida espiritual, la iniciativa corresponde a uno mismo y que Dios es un segundón. A tales almas les falta el salto al heroísmo, y por eso la santa dice: pasad adelante de vuestras obrillas, hasta que en nuestra vida espiritual nuestras obrillas, nuestras costumbritas, nuestras practiquitas, nuestras cositas no pasen a ser obras heroicas de abnegación, de caridad, de humildad, de olvido propio. De todo eso no hay santidad. Esas son las terceras moradas. Y las cuartas son la transición de la vida ascética a la mística. En la cuarta ya la santa distingue los contentos de la oración, que son los que nosotros nos procuramos, de los gustos, que son los que Dios nos concede. Dice, los contentos es cuando bebemos el agua ya al final de la cañería, del arcaduz que trae un poquito de tierra. Nos gusta beber el agua, nos refresca, nos suaviza, pero el agua es de Dios, pero nosotros la hemos forzado un poco con nuestro discurso, nuestra meditación, nuestras lecturas. Pero cuando Dios dice, pon la boca en el mismo manantial del agua, eso es ya beber del mismo costado de Cristo, del agua viva, y eso ya es la mística. Ahí está la diferencia, aunque nunca deja de ser ascética totalmente y nunca pasa a ser mística químicamente pura, porque el alma naturalmente tiene que seguir colaborando siempre hasta el final, si no sería un quietismo. Y luego aquí también la santa insiste en que el alma no es el pensamiento, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y empieza a hablar de la contemplación infusa, porque comienza a ser, dice ella, cosas sobrenaturales. Aquí habría que ir a San Juan de la Cruz, a las señales que él da, para que el alma reconozca que el Señor la llama ya a contemplación y deje la meditación discursiva, aunque no siempre ni del todo, pero se entregue a la contemplación, que es una pasividad enamorada, una atención amorosa en Dios, sin discurso del entendimiento. Y comienza aquí la santa también a hablar del recogimiento, la oración de recogimiento adquirido e infuso. Hay que ir a ver los capítulos del Camino de Perfección 29 y siguientes. Habla de que ese recogimiento infuso, de que esa oración contemplativa puede darse incluso en medio de la oración vocal. Y en este sentido no importa que la oración vocal ni el oficio divino sea en lengua vernácula ni sea en latín, porque lo que importa no es entenderlo, sino atender a Dios, que sobrepasa los conceptos y los vocablos. O sea que la oración vocal, dice la santa, que se puede perfectamente convertir en un vehículo de contemplación, pero no precisamente porque te enteras, porque si tu entendimiento se agarra a los conceptos, ya te estás cargando la contemplación. La contemplación es que se superan esos conceptos. Nuestro Señor se le ponía al lado a la beata Ana de San Bartolomé, la enfermera de Santa Teresa, cuando rezaba el breviario alguna vez, y lo veía y vivía con él, y ella, como tenía que cumplir su oficio de rezar el breviario, pues le decía, Jesús, hazte a un lado, que me estás estorbando, que no me dejas rezar el breviario. Pues salva que se metían en oración y eso. Bueno,
Recogimiento adquirido, recogimiento infuso, quietud, la oración de quietud, que significa la sumisión de los sentidos y las potencias, pero todo esto vivido con suma naturalidad en la oración, suma naturalidad. Estas obras interiores son todas suaves y pacíficas. No hemos de vivirlo artificialmente, agarrándome a un método. Ahora yo paso de esta oración de recogimiento a la oración de quietud. No, dejar la ley del agua corriente, que el agua fluya. Procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma. Que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se pueda detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho. Dice la santa en las cuartas moradas, que es donde estamos. Esta oración la describe ella en el libro de la vida, capítulo 15, como una centellica que comienza el Señor a encender en el alma. Es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Mas no se pierden ni se duermen, sola la voluntad se ocupa, de manera que sin saber cómo se cautiva. Es una centellica esta oración. Pero el alma debe tener paciencia consigo misma y no pedirse más de lo que Dios le pide, porque el alma no está todavía criada. Y entramos en las quintas moradas. Las quintas moradas son las moradas de la transformación en Cristo. Son ya las moradas que preparan, que introducen en el desposorio espiritual. Y aquí parece la santa olvidarse de su imagen tan querida y sugerente del castillo para acogerse a una imagen, si cabe, todavía más expresiva, que es la del gusano y la mariposa. Ella había oído hablar que se criaban unos gusanitos con hojas de morera y que luego hacían un capuchillo apretado con unos hilillos que iban echando por las boquillas, dice ella, la seda, y todo eso muy apretado. Y luego de ahí salía la mariposica blanca, muy graciosa. Bueno, el gusano somos nosotros, hombres pecadores acostumbrados a andar por la tierra, mundanos, sujetos a nuestras pasiones. La casa que debemos construir se hace con la seda de la mortificación, de las obras de virtud, sobre todo virtudes pasivas, de la obediencia, de la humillación y de la caridad fraterna, de todas las virtudes que se han de vivir en una vida espiritual religiosa. Y esa seda tiene que apretarse mucho, o sea, las virtudes tienen que intensificarse para el gusano encerrarse bien en el capucho. La casa que se edifica es Cristo, dice ella. Y entonces, metidos en Cristo, el alma se cristifica y el gusano se hace crisálida y sale transformado. Y el alma, admirada de sí, ve lo que dice preciosamente la santa en 3 palabras: hanle nacido alas, hanle nacido alas. Es lo que le pasaba a ella. A ella le decían los primeros confesores: pero vamos a ver, ¿cómo nos va a convencer de estas visiones, de estas cosas? Esto no es posible que pase, esto son ilusiones, esto es demonio. Y ella les decía: miren, si vuestras mercedes me dijeran que con una persona con la que yo he estado hablando esta tarde era mentira, que no he hablado con ella, que me lo he figurado, por decírmelo vuestras mercedes yo me lo creería. Pues es verdad, puede que me haya engañado, puede que sea una ilusión, yo me lo creería. Pero si esa persona con la que yo he estado me ha dejado las manos llenas de joyas que yo antes no tenía y se las estoy mostrando a vuestras mercedes, ¿cómo yo me voy a creer que no he estado con esa persona? Si Jesucristo me ha dejado a mí humilde que no lo era, me ha dejado una caridad que no tenía, me ha dejado un conocimiento de Él y un amor de Él que yo no lo tenía, una pasión por la Iglesia, un celo por la salvación de las almas, yo no lo tenía pero en mucho menor grado. Esas joyas me las ha dejado la mano y yo me lo experimento. El alma vese otra, dicen las quintas moradas, se ve otra. Y entonces esos son las arras con que Dios le certifica que está obrando en su alma. Y se lo diga a quien se lo diga que no es verdad, pues ella no lo puede negar. Aunque aún así sometía la veracidad de sus visiones, siempre imaginarias o intelectuales, a sus confesores. Pero la imagen que pone es preciosa. Y es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Por eso cuando encontramos almas de oración ahí, que sí, que mucha oración, y dice uno, pero si aquí, ¿dónde están las virtudes? ¿Dónde están las virtudes?
Ahora, encontramos almas que son de una humildad, de una caridad fraterna, de un quitarle trabajo a los hermanos, de todo, y le preguntan, ¿cómo hace su oración? Y tú, yo qué sé, padre, yo no sé ni cómo hago la oración, yo voy allí, estoy con el Santísimo, no sé decir. Esa alma seguramente es un alma mística, porque están las virtudes, el Señor la ha dejado llena de joyas. Bueno, pues eso es lo que dice la Santa las quintas moradas, entre otras muchísimas cosas, y son también las moradas de la caridad fraterna. Por eso, porque no hay cristificación, no hay transformación en Cristo sin proyección hacia los hermanos. Y son las moradas de las virtudes reales frente a las virtudes aparentes. Porque dice ella que el demonio, por hacernos entender que tenemos una virtud no la teniendo, dará 1000 vueltas al infierno, porque le interesa mucho hacernos descansar en virtudes aparentes para que no trabajemos las reales. Se encuentra uno así en la vida, almas penitentísimas, pero de penitencias fuertes, pero luego no le toques un punto de honra, no se lo toques, que traerá a la comunidad al retortero. Pues ya está, el demonio ha hecho, ya tiene su trabajo hecho para siempre. Le hace creer que tiene unas virtudes y luego las que le hace falta tener no las cultiva. Con eso hay que tener cuidado y hacer andar muy en verdad y la dirección espiritual, claro. Pero a veces cuando el demonio le tiene muy pillado, ya puede ser que el director le diga que el alma diga, pobrecito, estas almas lo que suelen es decir así. No suelen decir, qué malo, qué mala idea. No. Siempre por lo suave. Pobrecito, no entiende la obra de Dios en mi alma. Es que claro, es tan grande lo que Dios está haciendo en mí. Pobrecito, tendré paciencia con él. No entiende, porque Dios no le ha llevado todavía a eso. Esto hay almas bastantes. Y es mejor dejarlas por imposible. Dice Edith Stein que cuando un alma no quiere ponerse la verdad, es inútil rezar por ella y decir al Señor que le dé un poco de luz a esa cabecita. La mayoría de las veces hay que achacarlos a que no está bien la azotea. Hay que achacarlo a eso y por eso disculparlo. Pero las virtudes aparentes son peligrosísimas. Lo mejor es pensar que no se tiene ninguna. Y allí ya tenemos todo el camino adelantado. No tengo ninguna. Pues ya está, todas me las tiene que dar el Señor. Pero cuando piensas que tienes una, como me dijo a mí una monja una vez, yo padre soy la última de la comunidad, son encantadoras, es que tienen todas la verdad que son santas y tienen una de virtudes, no usted no se puede figurar, en todas me superan, yo las miro a todas, en todas me superan. Eso sí, a humilde no me gana ninguna a mí. Eso no me dijo. Yo me quedé cuajado, como ustedes comprenderán, y le dije, pues buenas tardes, me alegro mucho de verla buena, Dios la bendiga. Ya está, no puede hacer nada. No te enredes, cuando venga un caso de eso, no te enredes. Se salvará por tonta. Se salvará. Claro, porque eso es del género tonto en grado superlativo. Es decir, me superan en todo, pero humilde ninguna. Dices tú, pues, homine se jumenta salvavi domine. Señor, salvarás a los hombres y a los burros. Pero ¿y cómo va a salvar si los burros no van al cielo? Ay, eso es lo que usted se cree, que los burros no van al cielo. Son la mayoría de los que van al cielo, por burros. La mayoría. Pues si no, estaba el cielo listo. Si el Señor no diera entrada a los burros. Entonces, la quinta morada, la Santa habla de ir a vistas, que es una preciosa imagen de la sociedad del siglo XVI español, porque la gente se casaba sin conocerse, se concertaban los matrimonios entre los padres y entonces se tenía la petición de mano, que todavía existe en España, no sé si existe nada, pero en fin, la petición de mano, se juntaban las dos familias, se intercambiaban una pulserita de pedida, un reloj bueno, ella, él, en fin, pues entonces se llama ir a vistas. Ir a vistas era para que se conocieran los novios que se iban a desposar y luego casarse. Esos 3 pasos eran. Pues en las quintas moradas ya el alma va a vistas con el Señor. Ya le ve para enamorarse de él. Verle quiere decir que le conoce ya del todo. Ya le ve. Pero las quintas moradas, estando ya de lleno en la mística, el alma puede caer al abismo del pecado. La Santa avisa, cautela. Por él os pido que no os descuidéis, no os pongáis en ocasiones, porque aun estando en las quintas moradas, se puede caer al abismo, se puede caer. Y estando en 10 años o 20 de sacerdocio,
En fin, estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Aquí el que esté en pie, cuidado y no caiga, ¿eh? Sextas moradas. Son larguísimas. 11 capítulos. Solo las sextas moradas ocupan 1/3 de la obra. De toda la obra. La sexta morada trata de todos los fenómenos, epifenómenos, mejor dicho. Los fenómenos concomitantes, los adornos de la mística, que no constituyen la mística. Porque lo que es la mística es sencillamente que el alma deje de ser ella misma el móvil de sus acciones para que empiece a serlo el Espíritu Santo y se traduzca su vida en la bienaventurada. Eso es la mística. Aunque esa alma no tenga nunca ni un éxtasis, ni una levitación, ni una cosa, no seamos amigos de cosas extraordinarias, que es muy malo. Y si vienen cosas extraordinarias, que no tienen ustedes cara ninguno de que le vengan, pero bien, si le vienen alguno, si le vienen que puede ser, se rechazan, dice San Juan de la Cruz. Y se dice, no, señor, vete, que no quiero ir, que no me interesa, porque me puedo engañar, pues yo no sé si eres tú o no eres tú, y en la Eucaristía sé que eres tú, y la fe de lo que me dice la Iglesia sé que eres tú, y la comunidad de lo que me encuentro con mis hermanos cuando yo ejercito la caridad con ellos y me humillo y le obedezco a mi superior y me mortifico, ese sí que sé que eres tú. Pero a mí estas cosas a mí deslumbrantes, a mí no me enredéis, no me enredéis. No, ahora ya, si es cosa de él, le diga a usted lo que le diga, él se empecinará. Todos esos fenómenos son adyacentes, son concomitantes, son contingentes, son eventuales, son innecesarios, son gratuitos, son superfluos. ¿Quieren ustedes más sinónimos? Pues vayan al diccionario de sinónimos, que yo ya no tengo más. Todo eso. Bien. Sexta morada. En los primeros capítulos habla la santa de los trabajos terribles que vienen sobre las almas sectas. Enfermedades grandísimas, incomprensión de los confesores, una grita de las personas con las que trata y aun las que no trata, que les parece que nunca se podían acordar de ella y que son las que dan mejor bocado, dice ella, que si se quiere hacer santa, que trae engañados a los confesores. Todo eso que le pasó al padre Aníbal, todo lo que le pasó, esos son los trabajos de las sectas moradas. Sin ellos no hay santidad. Pueden venir de una manera, pueden venir de otra. Cuando la persona es más pública, vienen más públicos. Cuando es una monjita escondida en el fondo de un convento, pues no van a calumniarla por ahí por internet, pero a lo mejor el Señor le manda una noche oscura que la pulveriza viva. Pero son trabajos que tienen que venir en la sexta morada. Bien, porque ya es el desposorio espiritual. Y el desposorio espiritual, pues es un gesto que el Señor hace al alma, una palabra. En la Santa Madre fue: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y en las sextas moradas, pues la Santa Madre describe admirabilísimamente la distinción entre locuciones corporales, imaginarias o intelectuales. Corporales solo tuvo dos, muy raras. Un silbo que escuchó una vez en una ermita de San José de Ávila, un silbo, y otra una voz rara. Dos tuvo corporales, dos locuciones. Visiones nunca ninguna. Todas las demás locuciones que tuvo fueron imaginarias, casi siempre, y las visiones fueron imaginarias e intelectuales. Estoy diciéndolo telegráficamente, pero en fin, ustedes, si el padre Daniel les hace esa caridad de prestarles este fabuloso libro mío que yo he escrito, pues en él lo leen, y si no, se aguantan, porque yo no tengo más para repartir. Luego en la sexta morada trata, que ya lo traté el otro día, de la humanidad de Cristo. Ese capítulo séptimo de las sextas moradas que completa y reafirma el capítulo 22 de la vida. Y por fin la séptima morada. En la séptima morada primero habla de la preparación. Hay dos grados del matrimonio espiritual. Primero Dios prepara al alma metiéndola en la séptima morada para que se deslumbre, como ella se deslumbró cuando entró en el camarín de la duquesa de Alba, que vio tantas riquezas que luego al salir no sabía decir lo que había visto. Bueno, pues en la séptima morada Dios mete al alma en la pieza central del castillo donde está el rey, en el palacio, y le dice: te voy a hacer mía para siempre. De una manera que hasta ahora no lo habías merecido ni lo habías soñado. Y entonces le concede una experiencia chisporroteante, asombrosa, inimaginable de la Santísima Trinidad. La Santa Madre la describe en lo que para mí es la página
no más bella literariamente, pero sí más profunda y asombrosamente mística de todas sus obras. Esta página, que es el primer capítulo de las séptimas moradas. Porque meter Dios al alma en el centro del palacio y hacerle que vea el misterio de la Trinidad, dice la Santa, lo que tenemos por fe, allí lo ve el alma, a manera de decir casi por vista. O sea, es casi, dejemos el casi, que si no incurriríamos en herejía, dejemos el casi, pero un casi muy suave, pero es prácticamente la visión beatífica. La visión beatífica. Lo que pasa es que la visión beatífica nosotros no la tenemos en esta vida, pero dice León XIII en una encíclica preciosa que tiene, que se llama Divinum Illud Munus, sobre la inhabitación trinitaria, que nuestra relación con Dios por fe en el estado de viadores difiere de la que tendremos por vista, por visión, en el estado de comprensores, no difiere en esencia, sino solamente en grado. Es la misma. Nuestra, no digamos posesión, pero nuestra relación, digamos así, con Dios, solo difiere en grado. Por eso dice San Juan de la Cruz, rompe la tela de este dulce encuentro, porque lo único que falta es descorrerse la cortina. Lo que pasa que cuando nosotros estamos en la tierra y somos imperfectos, pues la cortina a veces nos parece un telón de acero, y otras veces nos parece una cortina gruesa y pesada de una tela pero cuando ya el alma está tan endiosada, tan cristificada, la mariposica blanca echada a volar, entonces la cortina es como un velo, como una gasa, como un tul, que casi está viendo detrás, está viendo perfilarse y está viendo la Trinidad. Y eso es lo que dice aquí la Santa. Se le muestra por cierta manera de la representación de la verdad, por cierta manera, siempre sus circunloquios, para dejarlo un poquito en abstracto, por visión intelectual metida en aquella morada, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad, y estas personas distintas. Esto es lo propio del término de la contemplación infusa, el trato diferenciado con cada una de las personas divinas. Y el alma que está ahí siente cuando es el Padre el que la está hablando y acariciando y llevando, y cuando es el Hijo y cuando el Espíritu Santo. Personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, que no tiene nada que ver con lo que yo estudio en teología, ni con lo que odio digo en las pláticas, ni con lo que nada, ni con lo que medito en la oración, es otra cosa. Por una noticia admirable que se da al alma, entiende esta grandísima verdad, con grandísima verdad, ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. Y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. ¡Oh, válame Dios! ¿Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas? A entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. El alma ya está encielada. El alma ya está en otra órbita. El alma ya está trinitrizada. Es de otro metal, dice la Santa en una de sus frases felices. Dice, cuando habla de otro grado de oración, dice, esto es de otro metal. Pues lo que hemos estado aquí hablando hasta ahora era plata, y era oro, y era platino, pero esto es de otro metal, que no podemos nosotros
parangonar porque no es de la tierra, es otro metal. Pero todavía no es el matrimonio, es el ingreso en la cámara nupcial. Luego el matrimonio tiene que venir con un signo. A cada alma le da el Señor un signo. Una flor, un anillo, un clavo, una corona, lo que sea. A veces, cada alma el Señor se manifiesta como quiere, pero suele haber un signo visible imaginariamente. Pero la Santa avisa, ya te ha metido el Señor en la séptima morada, ya te ha revelado la Santísima Trinidad en cuanto es posible en esta tierra. Atención, que eso no significa que estés en las nubes. Siempre, siempre, siempre el realismo teresiano. Hasta llegando aquí el realismo teresiano, donde se da de choque con San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz dice, llegar al alma aquí ya está confirmada en gracia. Y la Santa dice que no hay confirmación en gracia, ni en la séptima morada. Yo estoy con ella. A mí me parece muy arriesgado afirmar la confirmación en gracia por la séptima morada. Muy arriesgado. Porque eso es colocar la cosa en un nivel moral ya fijo que supone un cierto determinismo. A mí no me parece. Y quiero y admiro muchísimo a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es mejor teólogo que Santa Teresa. Bueno, mejor dicho, es teólogo. Santa Teresa no es teóloga. Pero Santa Teresa a mí me parece que aquí está más acertada. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. San Juan de la Cruz estaba de confesor en el monasterio de la Encarnación, siendo priora Santa Teresa. Una monja se hizo muy amiga de él, muy hija de él, muy devota de él, y era muy santa. La hermana Ana María, calzada, de las calzadas de la Encarnación. Y la monja se intimó tanto espiritualmente con él que dijo, este hombre no es normal. Esta alma es turuturu. Aquí ya se pasan todas las fronteras. Aquí hay algo gordo. Y un día fue a confesarse con él y le dijo, la narración del proceso de canonización de San Juan de la Cruz es espectacular. Y le dijo la monja, curiosona, impertinente mujer, le dijo, oiga padre Fray Juan de la Cruz, si yo le pregunto una cosa, vuestra reverencia me la va a contestar. Bueno, hija, pues veamos, en fin, veamos. Pero de verdad, me la tiene que contestar de verdad. Que si me lo promete. Bueno, hija, vamos a ver, padre. A mí me ha dicho el Señor una cosa. ¿Qué pasó en su primera misa? San Juan de la Cruz se queda petrificado. ¿Por qué me pregunta eso, hija? No es verdad que vuestra reverencia en su primera misa, porque San Juan de la Cruz había nacido en 1542. Había dicho su primera misa en 1567, cuando la Santa fue a Medina a fundar, acababa de cantar misa él, 1577. Y estaba en Ávila de vicario y confesor de la Encarnación en 1571. Hasta el 74. Total que estuvo desde sus 29 añines, eran 29 añines, hasta los 33. Por lo tanto, la primera misa estuvo muy reciente. Él hablaría de su primera misa algunas veces, como todos los curas hemos hablado de nuestra primera misa, que siempre es especial. Y entonces esa monja le dice que tenía 29 o 30 años y la gravedad de 80. Y así que era chiquinino y poca cosa, pero de pocas palabras y muy eso. Le dijo, mire, vamos a ver, aquí vamos a hablar claro. ¿Qué ha pasado en su primera misa? Y dice, ¿y por qué me pregunta eso? Dice, porque vuestra reverencia en su primera misa fue confirmado en gracia. ¿A que sí? Y dice él, sí, fue confirmado en gracia en mi primera misa. Se lo confirma. Se lo confirmó, en fin, se lo rubricó, que había sido confirmado en gracia. Quiere decirse que San Juan de la Cruz en su primera misa ya estaba en la séptima morada, a los 25 años. Santa Teresa no lo tuvo hasta los 57, justo estando San Juan de la Cruz en la Encarnación, como lo vamos a ver ahora. Por tanto, San Juan de la Cruz no podía decir otra cosa, sino que el alma que llega a la séptima morada estaba confirmada en gracia. Cuando escribe la Santa las moradas,
ya llevaba 5 años que había llegado a la 7ª y al matrimonio espiritual. Pero como esos 5 años fueron terribles de negocios, de fundaciones, de enfrentarse con obispos, de gente, tenía que cometer muchos fallos, pecados veniales y todo, sin quererlo, de esos semi-deliberados. Y entonces ella se habla de sí misma. Y como tampoco tenía el temperamento de San Juan, que era un temperamento nervioso, el de ella era un temperamento sanguíneo, pues los sanguíneos pecamos mucho más que los nerviosos o los flemáticos. Claro. Ustedes lean, para ilustrar todo esto, a San Juan de la Cruz, las canciones del cántico espiritual 13, 14, 15 y de ahí en adelante. Y luego la 22, la 39, en fin, muchas. Ahí las tengo yo puestas, las notas a pie de página, que me han puesto muy chiquititas porque me han hecho una edición de este libro. Bueno, buena, pero podía estar mejor. La portada sí está bonita porque la elegí yo, pero esto está un poco concentrado. Pero bueno, aquí tenemos buena vista todos. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo se realiza el matrimonio espiritual ya de una manera sensible para el alma? Vamos a verlo. Empieza por lo más y termina por lo menos. Lo más es la visión intelectual, Las visiones donde no se ve nada. Con la visión de la Santísima Trinidad no se ve nada, se entiende con una certidumbre que queda en el alma impresa a fuego, más que si se hubiera visto y tocado y gustado. Es una visión intelectual. La visión intelectual de la Santísima Virgen. Ni ves a la Virgen, ni sabes cómo viene, ni de qué color es el velo. Pero esas apariciones que cuentan todo. No sé. Pero cuanto más perfectas las apariciones, menos se ve. Ahora, cuando es visión imaginaria, sí se ve. Se puede decir cómo era. Pero, por ejemplo, la Santa Madre dice: yo ni en las imaginarias nunca pude, con lo que me hubiera gustado, saber de qué color tiene el Señor los ojos. Nunca pude ver. Porque las apariciones imaginarias que son tan perfiladas, no sé. La de la Santa era todo era de otra manera. Total, que la visión intelectual es lo más de lo más. Y no se ve nada. Cuanto más se ve, menos categoría tiene la visión. La Santa dice: es un ver sin ver. Así dice de sus visiones. No seamos simples. Santa Teresa, que veía al Señor por todos sitios, las apariciones del Señor a Santa Teresa, jamás dice apariciones, dice mis visiones, porque son visiones, pero visiones imaginarias. No seamos simples. Es que fue por la escalera, se encontró al niño Jesús: yo soy Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa. Mentira. Eso no pasó nunca. Primero, que no pasó nunca. Y segundo, que el niño Jesús, pues no se podía haber encontrado con el niño Jesús, como San Antonio de Padua nunca tuvo en brazos al niño Jesús, ni San Cayetano nunca tuvieron en brazos al niño Jesús. ¿Por qué? Porque el niño Jesús tiene 33 años. ¿Cómo va a tener en brazos al niño Jesús? Son visiones imaginarias. Pero en fin, yo cuando me meto por aquí siempre veo algunas caras de sustos, de que hay que le hacer un poquito de daño, y hay que eso. Y si ya sigo diciendo que la Virgen no estuvo en la gruta y en Lourdes y esas cosas, ya la gente se pone nerviosísima. Pero eso es la teología de verdad. No seamos fisicistas. No, porque el fisicismo es una simpleza. Eso no sabe teología. Beso, que aquí tuvo los pies la Virgen. Yo beso el requete beso. Pero porque aquí se manifestó la Virgen. Allí hubo una mariofanía de la Virgen. Y ese lugar es sagrado. Y yo me voy allí a pasar una noche a rezar. Y porque allí vio Bernardita a la Virgen. Pero que estuvo y que pisó la gruta, vamos a dejarlo. Pero en fin, digo estas cosas y como digo, ponen la gente cara de póker. Pues hay que estudiar a Santo Tomás de Aquino y la sana teología. Y no ser maravillosistas. Y ser, como lo somos y como lo son ustedes, muy eucarísticos. Y todo lo demás sobra. Porque además, ¿sabe qué pasa? El ver a la Virgen es un fastidio. Es un fastidio. Porque dice Santa Bernardita: cuando se ha visto a la Virgen, no se quiere nada más que una cosa: morirse para verla otra vez. Entonces ya no vive uno tranquilo. En esta tierra no vive uno tranquilo. ¿Sabes? Te quedas como aquel fraile que decía: que te vea, madre mía, y que te vea, y ya que después me quede ciego, porque después de verte a ti no vale la pena ver nada. Que te vea y que me quede ciego. Y se le presenta a la Virgen entonces y hace el fraile.
Total. Que bueno, se tapó el ojo, para que por lo menos de aquel ojo conservara la vista. Lo digo que se tapó el ojo porque si hago un gesto, como esto se graba, si luego se lo dan ustedes a las hermanas ursulinas de las Sagradas Llagas, pues no lo entienden. Bueno, vámonos a ver cómo recibió la Santa el matrimonio espiritual. Que esto sí que es turrututú, el episodio este. Pues dice ella, la primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria. Primero le ha dado la intelectual, que es lo más. Ahora viene, al cabo de unos días, pocos días, la deja un día descansar, unos días la deja enterarse bien de testarazo y tente tieso, a unos días la deja ya que repose lo que le ha pasado y dice el alma, si estoy trinitizada, si me estoy moviendo en la Trinidad, y así pasa unos días, ya se acostumbra a ese nuevo hábitat y al cabo de unos días la vuelve a sorprender el Señor con la escenificación. Quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad. Ahora no es la Trinidad, ahora es Cristo, Dios y hombre, para que lo entienda bien y no esté tan ignorante de tan soberano don, porque lo otro lo ha dejado totalmente turulata y ahora le tiene que mostrar algo que sensiblemente ella perciba. A otras personas será por otra forma. A esta de quien hablamos, ella misma. Se le representó el Señor acabando de comulgar, que es cuando ella recibía las grandes gracias siempre, con forma de gran resplandor y hermosura y majestad como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Es como una ceremonia oficial del matrimonio, y el alma debe darse cuenta. Lo ha dicho así, de manera etérea, en abstracto, en las séptimas moradas. Capítulo 2, número 1. Ahora lo dirá más claramente en la cuenta de conciencia número 25. Es una maravilla. Ustedes han ido al monasterio de la Encarnación, atrás, a los pies de la iglesia, en medio está el comulgatorio por donde ella recibió esa gracia. Yo algunas veces, pocas, porque las monjas suelen comulgar en la otra veneración, algunas veces doy la comunión por ahí, la doy temblando. Y dentro también he estado dentro y he estado en oración en ese comulgatorio. San Juan Pablo II tiene una foto preciosa en oración por dentro en ese comulgatorio donde pasó esto. Estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, por tanto 18 de noviembre de 1572, entonces dice, díjome su majestad, él parte la forma, se la da y ella comulga. Y estando pasando la forma o ya vuelta al sitio, díjome su majestad, no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí. O sea, que nadie sea causa para quitarte de mí. Dándome a entender que no importaba. O sea, la primera cosa que le dice el Señor es decir, pero soboba, déjate de la media forma y vamos a lo que vamos. No hayas miedo. Mire, entonces, primero fue una locución, no vio nada, sintió aquello en su alma, aquella palabra del Señor, no hayas miedo que nadie sea parte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces, representóseme por visión imaginaria como otras veces, muy en lo interior. La visión imaginaria nunca está fuera, siempre está dentro. Y dióme su mano derecha. Y díjome, mira, este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy, hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hízome tanta operación esta merced que no podía caber en mí y quedé como desatinada.
y dije al Señor que ensanchase mi bajeza, que no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parece lo podía sufrir el natural. Estuve así todo el día muy embebida. He sentido después gran provecho, y siempre este fruto, siempre, en todas las gracias. Y mayor confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes. Nunca después de una gracia mística, dice Santa Teresa, mira qué bien que después de toda una vida de penitencia, de por los caminos, de fundar, de darme a la iglesia, al final el Señor me ha dado este regalo que yo lo merecía. Nunca. Siempre decir, ¿será posible que el Señor me ha dado este regalo a mí tan miserable? Siempre es el producto de sus gracias místicas. Aquí está el matrimonio espiritual de la Santa. Una maravilla. Segundo capítulo de la séptima morada. Tercer capítulo, frutos de la vida en Cristo. Los enumero, los enuncio, sencillamente, telegráficamente. Primero, un olvido de sí que parece que ya no es, ni se conoce, ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni tierra, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurarla de Dios. Primer fruto, olvido de sí. Segundo fruto, un deseo de padecer grande, pero sometida a la voluntad de Dios. Yo quiero mucho padecer por él, pero no caigamos tampoco en la trampa jansenista de que lo meritorio es lo que me cuesta. Lo meritorio es lo que me cuesta, ¿no? Puede ser muy meritorio estar pasando una recreación muy agradable con mis hermanos, o un día de excursión, o que llego con mucho calor y me tomo un zumo de jugo, como dicen ustedes, fresquito, y me lo tomo por amor de Dios y me refresco. ¿Por qué meritorio puede ser solamente tomar una disciplina o estar cortando el césped al sol? Meritorio es todo lo que se hace por amor de Dios. No es solamente lo que cuesta. No tengamos esa visión dolorista, negativa. Entonces el alma aquí tiene un deseo de padecer muy grande, pero si Dios quiere, y si no quiere, dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid qué mandáis hacer de mí. Esto es la sumisión total a la voluntad de Dios. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal, antes les cobran amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo lo sienten tiernamente y cualquiera tomarían por librarlos de él y encomiéndalos a Dios de buena gana, y de las mercedes que les hace su majestad holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Amor a los perseguidores, perdón a los perseguidores. Todo eso también que pasó el padre Aníbal al final de su vida, propio de almas que están aquí. Y decían de Santa Teresa, receta infalible para hacerse amiga de ella, amigo de ella, calumniarla, perseguirla, porque les tomaba un amor que no se lo explicaba a ella misma, porque decía, me hacen mucho bien, rezaba por ellos, y algunos los convertían. Cuarto, estas almas no solo no desean morirse, antes estaban muertas por morirse. En la sexta morada, en la séptima morada se acaban las ansias de ver a Dios, de morirse, se acaban los éxtasis, todo lo que parece lo máximo, que la gente cree que es lo máximo, está en la sexta morada. En la séptima todo eso se acaba, ya nada más que hay conformidad con la voluntad de Dios. Claro que quiere el alma ver a Dios, pero si él quiere tenerla aquí hasta los 100 años, ella está contenta. ¿Están contentas? Temor ninguno tiene de la muerte. Su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar al crucificado. Un desasimiento grande de todo y deseo de estar siempre u solas u ocupadas en cosa que sea provecho de algún alma. O sea, total y absoluta conformidad con la voluntad de Dios. ¿Cómo terminan las moradas? Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Esta es la verdadera muestra de ser merced de Dios,
porque poco me aprovecha estarme muy recogida solas haciendo actos con nuestro Señor, proponiendo y prometiendo de hacer maravillas por su servicio, si en saliendo de allí que se ofrece la ocasión, lo hago todo al revés. Estas almas, mientras más favorecidas de su majestad andan, más acobardadas y temerosas de sí. No osan alzar los ojos como el publicano. O sea, el cimiento es la humildad. Vaya doblando su voluntad si quiere que le aproveche la oración. Yo tendría que leer los 2 últimos capítulos de la séptima morada íntegros. Tiene 4 capítulos la séptima morada. El primero, la visión intelectual de la Santísima Trinidad. El segundo, la visión imaginaria, el inicio del matrimonio espiritual. Y el tercero, los frutos de la vida en Cristo. El cuarto, el realismo espiritual. No queramos ir por camino no andado. Cuidado que a veces nos pone el demonio deseos grandes porque no echemos a mano de lo que tenemos a mano para servir al Señor en cosas posibles. Santificarse aquí y ahora. El alma donde está. En sus circunstancias, en su comunidad, en su estado, y ahí dejar que el Señor obre maravillas en su alma. No construyamos torres sin fundamento, dice la Santa. Y por fin, que anden juntas Marta y María. Porque si el alma cree que solo debe ser María, a los pies del Señor contemplándole, ¿quién le da de comer a Jesús? Y dice ella, ¿qué es darle de comer? Llevarle almas. Entonces el alma aquí, cuanto más contemplativa, cuanto más enamorada, cuanto más perdida en el corazón de su esposo, más ardorosa y más estimulada y más empujada a llevarle almas, al celo de almas. Y por eso esto se puede y se debe vivir muy bien en la vida mixta, que no es la vida de una carmelita descalza ni la de un cartujo, es la vida de un contemplativo que a la vez tiene apostolado, como es el caso de ustedes. Porque el alma, en la sexta morada, tiene que decirlo de San Elías. Celo celatus sum pro domino Deo exercit. Estoy abrasándome en celo por la honra del Señor de los ejércitos. Cuanto más intimidad con el Señor, más volcarse al exterior. Primero, el celo de almas, dice la Santa, empieza por la de las almas que están con nosotros. Ese es el primer celo de almas. No querer convertir todo Puerto Rico, ni todo parecido, ni todo eso, sino primero preocuparme de las almas de mis hermanos. Y del que esté triste, alegrarle. Y el que necesite que sacarle un poco a flote. Y el que yo vea que no tiene virtudes, no pensar mal de él, sino ejercitar yo las virtudes contrarias. Y unión, y caridad fraterna. Y entonces el Señor bendice, como les bendecirá a ustedes y les seguirá bendiciendo.